Por un lado, el libro del que os va a hablar ahora Ed Weber, que es el editor, además, no solo el editor, es el padre de la criatura, porque fue el que tuvo la idea de hacer el libro, de cómo debía ser el libro y tal, y yo me dejé querer, porque yo he llegado ya a un punto en que, sobre todo los libros que se hacen en las imprentas y tal, me pone muy nervioso, porque ya este último libro ya es mi 19 libro que he publicado, ¿no? No me ha servido para nada más que para darme problemas, pero bueno, uno publica los libros porque, como el caso de los hijos, ¿no? Pues son cosas que hay que hacer, ¿no? Pero en definitiva, digo, ese es el libro y ahora va a hablar de él. Y luego este otro libro, del cual hablaré yo también después un momento, que es un libro que recoge artículos y comentarios de una serie de gente, porque un día me di cuenta de que yo ya tenía una edad, y yo, no sé, de los que más ancianos que están en este lío, pero es que había gente, algunos que se habían muerto, desgraciadamente, por mayores, no, tampoco que se me habían muerto muy jóvenes, pero otros es que estaban vivos, como que digo yo, Juan Hidalgo, Castillejo, que ya tienen 80 años. Es decir, y ahora mismo la esperanza de vida de un hombre de esa edad son 80 y pocos, 83, 84, que no podemos ya durar mucho. Yo voy a cumplir cualquier día de estos 70 años, o sea que... Total, que decidí recoger una serie de artículos que me pedían algunos chicos que hacían estudios y cosas, y acompañarlo de comentarios muy humanos. Y ahora después leeré alguno para que veáis. Entonces ahora él quiere hablaros de su proyecto Poesía Expandida. Digamos, nuestro proyecto. Poesía Expandida, ya es el título ya es un programa entero. Esta noche voy a hablar de mi acercamiento a ese proyecto, es decir, a la obra de Fernando. Y la haré en mi función de técnico. Que ese proyecto ha durado 2 años, necesito 2 años para hacerse. Y estoy convencido que el arte siempre ha influenciado la cultura, la sociedad, gracias, la sociedad, y el arte ha influenciado la sociedad tan que la ciencia y la similitud de las influencias no está muy presente, y el mecanismo tampoco no está muy conocido, supongo. La investigación al final de algo, de la ciencia, o en el caso de Fernando, de la poesía, del arte, como él hace arte o poesía experimental, es decir, que está al final, a la frontera. Más allá de la frontera no hay nada. Entonces, ¿cómo se investiga algo donde no hay nada? La respuesta es que hay que tener una filosofía. Esa filosofía da la dirección donde y cómo se investiga. Es quizás más comprensible si doy un ejemplo con la ciencia. Los griegos empezaron con ciencia. Desde los griegos hasta hace muy poco tiempo, yo diré la fecha exacta me escapa, aunque pienso también que la fecha exacta no existe. Hay una ventana donde eso ocurrió. Entonces, los griegos han hecho una experiencia, y de esa experiencia han deducido una ley. Por miles de años, eso ha seguido así, un experimento, una ley, hasta que en un momento dado se daba cuenta la humanidad que todas esas leyes no pueden ser, porque esta ley, que puedo probar por una experiencia que es repetible, que se puede repetir, y la otra
que se puede repetir también, pero los dos son en contradicción. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y eso es en la filosofía de la ciencia que se ha cambiado ese hago una experiencia y voy a tener una ley. Se cogieron muchas leyes y se hizo una teoría que se dice, suponemos que eso es así para resolver esa contradicción. Entonces se hicieron las teorías y en consecuencia de eso, como es una suposición, se decía, no podemos probar eso, pero podemos probar que es falso. Es decir, que en este momento, en vez de probar algo por el positivo, se ha probado que la suposición, la teoría es falso, haciendo o mostrando que es falso. Y entonces hay que hacer una nueva teoría que vale hasta que encuentro el hecho que está falso de nuevo y se corrige de nuevo. Ahora doy el ejemplo clásico que prueba que es correcto. Los griegos, el experimento de la manzana, todo el mundo conoce esa experiencia. Me voy a la torre, la deja caer y veo tof, 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 y tengo la ley de la caída. Vale. Pero esa ley no es completa. Si, por ejemplo, cojo la manzana, me voy a 350 y pico kilómetros por arriba y dejo la manzana, ¿qué ocurre? No cae. Se queda allá. Simplemente se queda allá. Y si me voy a 400 kilómetros y dejo la manzana, se va en el espacio. Y por ese hecho, ese cambio de filosofía hizo que el desarrollo de la ciencia va exponencialmente. El método en el arte es igual. Estoy en la frontera y tengo una filosofía y según esa filosofía estoy investigando. Pero ahora viene el problema. En la ciencia tengo métodos para medir y puedo reproducir mi experimento. Y cuando tengo una ley, esa ley se puede reproducir. Entonces con X leyes puedo hacer una teoría. Y la teoría la puedo falsificar porque tengo métodos de medida, instrumentos de medida. Y ahora en el arte tengo mi filosofía como en la ciencia. Pero ¿cómo voy a medir mis experimentos en el arte? Es imposible porque el único medio para medir esos experimentos tengo humanos. Tengo historiadores, tengo críticos, tengo comisarios y tengo galeristas, evidentemente. Y ellos dicen, eso es arte, eso no. Y si todo el mundo tiene miedo de mí, como muy buen crítico que todo el mundo cree, entonces yo digo, eso es arte y ya es arte, punto. Eso es el problema del arte y que yo, por el proyecto Poesía Expandida, he visto desde el inicio como fondo en la obra de Fernando. Y eso ha sido mi interés en hacer ese proyecto que pienso que cuando tú lo miras, tú lees, tú pienses, tú vienes exactamente, tú puedes venir exactamente a este punto. Y eso es el mérito de Fernando, de buscar, de intentar cortar ese nudo gordiano, se dice, con una navaja que está intentando encontrar. Y por eso él puede seguir.
Fernando. Muchas gracias. Muy agradecido, muy inteligente lo que dices, aunque me das un poder que no sé si tengo. Para mí la experimentación siempre ha sido una forma de garantizar sobre todo un cierto nivel de no equivocación, no tanto un cierto nivel de acierto. Es decir, renunciar a lo ya conocido, cuando sabemos que lo ya conocido está consumido, gastado, etcétera y tal, y entonces aplicarle, como dices tú, efectivamente a la experimentación, las leyes de la ciencia, es decir, las leyes de que todo lo humano se consume, se transforma, de que la relación entre el espectador y el productor, o sea, entre la obra y quien la consume es activa, o incluso interactiva, etc. Todo ese tipo de cosas se han ido viendo cada vez más, ¿no? Y yo, desde luego, lo que sí puedo decir es que la gran libertad que te da el plantearte hacer las cosas experimentalmente, es decir, no estar obligado por cuestiones de prestigio, de poder, de dinero, etcétera, etcétera, sino actuar en una especie de vacío, como sería, digamos, el vacío de la investigación científica, el que no tienes ningún condicionamiento, me ha parecido siempre fundamental. Ahora, la verdad es que nunca ha habido mucha gente que realmente haya tenido interés en hacer experimentación, sino utilizar lo que ya se había experimentado para, una vez que funcionaba, hacer otra cosa, es decir, hacer lo que es tradicionalmente. Y mucho me temo que, aunque desde luego es una exageración lo que ha puesto aquí el editor en la contratapa, que os lo leo por si no lo habéis visto, dice: Fernando Millán es el único poeta experimental español que cumple todos los parámetros para serlo. Parece exagerado. Quiero decir, es posible que algunos, si no los cumple todos, se acerquen, y puedo citar algunos casos, por ejemplo, como Bartolomé Ferrando, del cual había aquí, he visto un libro que no conocía, editado por Árdora, muy interesante. Y en otro caso hay otros que, digamos, como el caso fue de Felipe Bosso, que fue un hombre que al principio no tenía una mentalidad experimental, pero terminó siéndola, etcétera, ¿no? O gente como el propio José Luis Castillejo o Juan Hidalgo, que trabajando desde una postura de gran liberación, digamos, humana, negándose a aceptar nada y tal, y trabajando ellos por su cuenta y tal, se han acercado un poco a lo que yo aspiro, que es esa libertad. Pero bueno, esto en todo caso es una contingencia, que es decir, estamos experimentales o no, poetas o no, etcétera, vivimos en una determinada sociedades y somos los que somos. Yo suelo repetir cuando hago conferencias o seminarios y tal, que ningún humano, ningún ser humano, ninguna persona es superior a su época. Es decir, puede ser el mejor de su época, pero no puede escapar a su época. Y no nos engañemos, nosotros vivimos en España, la época que vivimos es un país donde a mí me llama muchísimo la atención que nadie diga, y fíjate, ayer o anteayer Aznar estuvo en la televisión diciendo barbaridades, que el influjo terrible, terrorífico del franquismo no solo es que no se ha quitado, es que permanece intensamente. Es decir, nosotros somos lo que somos, vivimos como vivimos, porque existió un señor que se llamaba Francisco Franco, que hizo una dictadura y que estuvo durante 30 años y tal, y le dio el poder a los que lo siguen teniendo, o sea, a la Iglesia, al gran capital, a los militares, etcétera, etcétera. O sea, no nos engañemos. Es decir, aquí hubo una transición, pero no hubo una transformación. Es decir, y en ese sentido, haga lo que hagas aquí, pues, bueno, a mí me suelen decir, no, es que claro, tú trabajas más en el extranjero, haces cosas... No, pues, claro, aquí no hay nada que hacer, hay muy poco que hacer. Lo cual me parece que tengo la sensación que estoy siendo injusto ahora porque vosotros estáis aquí y estamos leyendo los libros. A lo mejor no es tanto así. Pero bueno, en cualquier caso, como decía yo, para hablar del libro, este otro que presentamos conjuntamente, en fin, y yo le pido disculpas públicamente a Ed de que presentemos los dos libros juntos y tal, pues que no hay duda de que el proyecto suyo es un súper proyecto. Es más, hay una cosa que yo me gustaría que lo hubiera dicho, y es que por favor miréis el libro este, pues expandida en sus dos versiones y tal, porque es un libro gloriosamente caro y gloriosamente magnífico, que es decir, es la leche, o sea, es lo que puede inspirar a un autor. Si a mí hace 10 años me habían publicado este libro, bueno, hubiera estado en el limbo durante varios años.
ahora todo lo veo con una distancia y con una desconfianza que, claro, digo, está muy bien y tal, pero vete a saber qué hostia me caerá por él y por dónde vendrá el problema, ¿no? Qué malentendido. Ahora dirán que Fernando Millán se ha vendido a no sé quién y tal porque han publicado un libro muy caro. Entonces, sí, dime. Lo que no he dicho es verdad. Hubiera debido decir que ese proyecto solo ha sido posible por un retorno en la Edad Media, ¿se dice? Sí. En la Edad Media, porque hemos encontrado un sponsor para todo el Patrocinador. proyecto. Un patrocinador para todo el proyecto. Lo que es casi, Mecenas, sí. es casi un milagro. Sí, muchas cosas. Que realmente este libro que se vende a 30 euros cuesta en la producción 28. Así O sea que si se vendieran todos se perdería dinero. Vale. Es así, la vida, ¿no? Que es así. Desde luego no es un negocio. Esto es algo que nunca entendería un señor o un señor y una señora como el Aguirre y el Rajoy, que todos los días dicen, es que no hay que gastarse el dinero que uno no tiene. Claro, yo cuando vi eso la primera vez dije, bueno, y luego ya pensando fríamente dije, bueno, entonces yo no debía haber nacido, porque no tenía nada cuando nací y sigo sin tener nada. Quiero decir, yo siempre estoy gastando lo que no tengo, o proyectando gastarlo cuando me dejas y tal, pero ellos dicen que no. Curiosamente ellos son los que han defendido una sociedad neoliberal basada en el crédito, pero en el crédito es súper, quiero decir, Rajoy, que es un señor que dice que no hay que gastarse lo que no tiene, en el último año ha pedido prestado a los mercados 100.000 millones de euros. Se ha gastado 100.000 millones, claro, seguramente se refiere a que él no gasta el dinero suyo que él no tiene, pero sí el que no tenemos nosotros. Se ha gastado 100.000 millones nuestros al 5 o 6%, son, pues imaginaos, cada año vamos a pagar otros 6 o 7.000 millones de réditos para levantar. Entonces, bueno, pues estas cosas son así, tampoco vamos a ir más lejos. A ver, os voy a leer unos párrafos de uno de los apuntes. Este libro es un libro que yo me lo he pasado muy divertido porque, ya digo, recogí una serie de artículos publicados desde los 70 de una serie de gente, pero luego me di cuenta que, claro, el libro quedaba un poco momia, ¿no? Porque eran algunos artículos de los años 70, de los 70, de los 80 y tal, ¿no? Y dije, bueno, es que además se habla todo muy técnico y se habla ahí de las formas, de no sé qué tal, de las estructuras. Y dije, bueno, pues voy a poner un pequeño apunte como introducción a los artículos, hablando de la persona, no del autor. Y entonces lo hice y la verdad es que, claro, como ya me podía sospechar, me ha causado algunos problemas, porque a la gente no le gusta que la retraten con detalle, ¿no? Es eso de la crueldad de Velázquez retratando al inquisidor y tal, ¿no? Que realmente da terror, ¿no? Pero claro, él lo veía así. Yo he contado lo que veía. Concretamente voy a leer unos párrafos del apunte de José Luis Castillejo. Digo así, dice así: José Luis Fernández de Castillejo y Tabiel de Andrade ha vivido una gran parte de su vida fuera de España, primero como emigrado político, acompañando a sus padres a partir del año 37 y hasta el 53. Después como estudiante en Francia, Inglaterra y a partir de 1960 como parte de su ejercicio de la carrera diplomática. Y sin embargo, sus características españolas, o mejor aún sevillanas, han permanecido incólumes. Puede decirse que Castillejo es español por los cuatro costados, tanto en lo bueno como en lo malo. Más aún, es un señorito andaluz. Es decir, la quinta esencia de los señoritos españoles. Y además, su experiencia del poder a través de su profesión ha reafirmado sus características aristocráticas, aunque curiosamente nunca ha querido ostentar ninguno de los títulos de nobleza que había heredado de su padre. Y es que Castillejo es también, y de forma muy determinante, un intelectual por vocación, por afición, por dedicación. Además, es un intelectual con una formación excepcional por su conocimiento de idiomas, por sus contactos personales, por sus viajes, por su actividad como coleccionista de arte contemporáneo, etcétera, etcétera. También porque es un lector compulsivo. En los primeros años 70, durante una estancia de varios años en Madrid por imposición del servicio diplomático, Castillejo solía regalar a algunos amigos, entre ellos a Alfonso López, que era vecino suyo y le hacía descaradamente la pelota, libros y revistas recién editados en Francia, Estados Unidos o Alemania, porque su esposa
solo le dejaba tener en su domicilio 1000 libros. Así, para que entrara uno nuevo, tenía que salir uno antiguo. Su esposa es que era alemana. Solo desde prejuicios ideológicos, a favor o en contra, puede considerarse a los señoritos españoles como un colectivo negativo. Son más bien el producto de una historia y el resultado de unas condiciones sociales y políticas. El propio Castillejo no tiene dudas al respecto, aunque eso influya poco o nada en su propia forma de actuar y ver el mundo. En una reciente visita a Berlín, un diplomático que había trabajado a las órdenes de Castillejo cuando éste fue cónsul en Stuttgart en los años 70 me refirió la siguiente anécdota. Cuando José Luis llegaba por la mañana a la sede del consulado, le daba las llaves de su automóvil al bedel y le decía: «Tráigame usted el automóvil». «Sí, don José Luis», le respondía. «¿Dónde lo dejó aparcado?» «Querido», le decía él, «si yo supiera dónde aparqué el coche, no tendría ninguna necesidad de que usted me lo trajera». Ese es José Luis. Bien, yo en el anuncio decía que iba a interpretar algunos poemas. Que pienso que vamos a poner Primero el vídeo. a Primero el Fernando vídeo. en diferido. Pones el vídeo y luego, si queda tiempo, yo... Sí. interpreto. El proyecto Poesía Expandida existe en dos versiones. Una versión para diseminar, que he dicho que cuesta 30 €, que está aquí, que no tiene lo que vamos a mostrar aquí, o lo tiene en parte, pero no firmado. Lo que vais a ver aquí es un original que está firmado, es decir, cada frame que es está la edición firmado para coleccionistas. y numerado. Los coleccionistas son así. Sí, Les vale. gustan esas cosas. ¿Le doy? Debidamente en Full HD. En el libro, lo siento, solo es DVD. Y no firmado. La firma se puede ver en el rincón derecho abajo. Es muy leve, pero se puede ver, se puede leer. Con número. Eso es el número 3 de 25. El auténtico título de este poema es Matrimonio. Se nota bastante. Bueno, yo creo que vale, ¿no? Es que hemos quedado que vamos a acabar pronto porque esto lo cierran a las 8:30 y si no nos echan, vamos, es que cierra el museo, ¿no? La librería. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Veintitantos vídeos. Bueno, los vídeos son en realidad los poemas que están en el libro. Es decir, son los mismos poemas, luego hechos en vídeo. Esa es la idea de que tengan dos versiones, ¿no? La versión impresa y la versión. Es una cosa, Corta mañana. una faceta de su trabajo que dura desde el inicio, y hay algunos de sus poemas que han sido escritos
con la máquina de escribir, claro. dum, 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 y que acaban así. Claro. Que han hecho todo, que han mudado al ordenador, del ordenador al audio y del audio Al a vídeo. la performance, Al vídeo, sí. al vídeo. Muy bien. Los libros están allí atrás, si queréis, y aquí también.